Buenas noches. Somos el grupo número 6. Vamos a hablar sobre la estabilidad laboral. El grupo está conformado por Yamilet Selene Bejerano Tobón, Valentina Camacho Trujillo, Ana Elsa Lisa Suazo, Laura Juliana Galvis Rivera y María Valentina Gómez Melo. Somos estudiantes de Uniminuto en el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Este video es para la materia de Legislación Laboral con NRC 30.18.6. El tema es la estabilidad laboral. ¿Qué es la estabilidad laboral? La estabilidad laboral es el derecho que se le concede a un trabajador después de terminado su periodo de prueba. Es un principio que busca proteger y asegurar al trabajador de no ser despedido sin una causa justa. Las clases de estabilidad laboral se presentan en dos momentos de la relación laboral: entrada y la de salida. En la entrada es la preferencia por contratación indeterminada con respecto a la temporal, y la de salida es la prohibición del despido injustificado por causas no contempladas en la ley. En la de salida se presentan otras dos: elemento laboral absoluta y elemento laboral relativa. En la absoluta es donde se da ante el despido sin justa causa, donde se hace la reposición del trabajador a su puesto de trabajo, y en la relativa es donde se presenta la decisión del empleador de dar por terminada la relación laboral sin la justa causa, donde solo el trabajador tiene derecho a la indemnización económica. En la estabilidad laboral reforzada tenemos que es la protección de la ley por algún tipo de trabajadores. Los trabajadores que se ven contemplados o cobijados en esta estabilidad laboral reforzada son los que tienen contratos a término fijo, indefinido, por obra o labor y prestación de servicios. Acobija a las mujeres embarazadas, los padres cabeza de familia, los prepensionados, personas con enfermedades y personas con fuero sindical. En las mujeres embarazadas vemos que se protege desde que se comunica al empleador hasta los 4 meses después del nacimiento. Los requisitos que necesita son comunicar al empleador su estado de embarazo. Los padres cabeza de familia son protegidos padre o madre cabeza de familia. Los requisitos son el abandono de la prueba en el núcleo familiar y tener a cargo a un hijo o personas incapaces de trabajar. En el caso de los prepensionados, vemos que su aplicación es en el sector público y privado y se protegen de 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento. Personas con debilidad manifiesta son personas que padecen enfermedades catastróficas que requieren tratamiento continuo. Se protegen desde que se comunica al empleador hasta que se supera la enfermedad. Y las personas con fuero sindical, que están entre los fundadores, directores y los circunstanciales durante la negociación colectiva. ¿Qué es el periodo de prueba en contrato? El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de este, la conveniencia de las condiciones de trabajo. Aquí es donde ya el empleador puede fijarse si el empleado es apto o tiene las aptitudes necesarias para el puesto que va a ocupar. Entonces, en este periodo de prueba, el empleador puede decidir si el empleado continúa o no. La duración máxima de un periodo de prueba. En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a 1 año, el periodo de prueba no podrá ser superior a la 1/5 parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de 2 meses. Entonces, esto quiere decir que la duración máxima del periodo de prueba cuando es un contrato a 1 año tiene que ser de 2 meses, no puede superar los 2 meses. En los contratos de tiempo parcial, que son los de cada 3 meses se renueva, no se puede pasar el periodo de prueba de más de 18 días. En la siguiente diapositiva vemos qué es la inestabilidad laboral. Dice, la percepción de inestabilidad laboral es una estimación con relación a la posible pérdida del trabajo. Ahora vamos a ver una pequeña reseña que nos explica por parte del trabajador la inestabilidad laboral. En Colombia, actualmente los trabajadores se encuentran en diversas condiciones laborales, inestables relacionadas con demoras en los pagos, sobrecargas de las jornadas, limitación del poder de negociación, inestabilidad contractual,
las cuales afectan significativamente su ánimo y motivación al momento de laborar. Por tales razones, se hace necesario abordar este tema con el ánimo de atender las necesidades y afectaciones que el gremio de trabajadores afronta diariamente y que se relaciona a una problemática que por lo general pasa desapercibida para muchos empleadores. Esta es una parte de la inestabilidad laboral del trabajador. Por otra parte, acá donde dice la inestabilidad contractual, esa también hace parte de esta porque los trabajadores pueden perder su trabajo o pues perderlo no, sino que tienen la posibilidad de quedarse sin trabajo por parte del contrato que firmaron. Un ejemplo del contrato inestable, sí, se puede decir inestable, es el contrato de obra o labor, que en este contrato pues es durante una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Por ejemplo, podemos poner que una empresa necesite trabajadores para hacer, digamos, una casa, una obra. Entonces, el trabajo que ellos tienen va a ser desde la fecha de inicio hasta la fecha en que ellos terminen de hacer esa casa. Después de que ellos terminen de realizar esta casa, pues ya no van a tener más trabajo en esa obra. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los contratos? Primeramente está la relación de trabajo, que es la simple presentación del servicio, de la cual surgen derechos y obligaciones para quien los recibe y los presenta. Segundo, está la subordinación, facultad que tiene el empleado para impartirle órdenes al trabajador y exigir su cumplimiento. Esta es la principal diferencia entre un contrato civil y un contrato laboral. Y por último está lo que es el salario, que es la presentación del servicio, que debe tener una remuneración adecuada con la calidad y cantidad de trabajo. Puede ser en dinero o en especie. De no exigir estos elementos, se entiende que es un contrato civil de prestación de servicios profesionales u OPS, que tiene una regulación muy distinta al contrato laboral. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Entonces, por parte del empleador, pues reconocer el tiempo extralaborado y los recargos nocturnos que tenga hecho el trabajo. Y reconocerlo monetariamente hablando. Cumplir las fechas establecidas de la remuneración, darle oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. Suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinentes en los tiempos fijados. Respaldo de seguridad social. Muchas veces cuando llegamos a firmar un contrato, vamos a ingresar a una empresa, no leemos realmente las cláusulas del contrato. Entonces, a lo que el empleador está obligado a darnos, que es lo legal, muchas veces no nos lo da por no leer. Entonces hay que hacerlo, hay que leer, hay que exigir. Y como empleado, pues debemos de cumplir con el horario y las actividades para las que nos contrataron. Cumplir el reglamento interno de la empresa o del trabajo, dependiendo. Yurani, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? La satisfacción de ambas partes en la relación laboral. O sea, tener un buen ambiente laboral, informar las anomalías o los malos manejos del compañero, con soportes, con algo contundente, y el generar pues un interés hacia el trabajo y hacia las funciones que se desempeñan. Vamos a hablar sobre los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, que es donde irían las decisiones por parte de la empresa o opciones que tendría la empresa para mejorar en cuanto a que no haya tanta rotación del personal y que los trabajadores estén, por así decirlo, más contentos con la situación que se presenta en la empresa.
porque tal vez, como lo vemos en esta empresa, hay mucha rotación del personal porque se encuentran muchas veces no se encuentran contentos con la situación de la remuneración de su salario, de las horas extras, ¿verdad? Y no se les paga debidamente las horas extras y las prestaciones como debería ser. Es por esto que hay mucha rotación del personal en esta empresa. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Llevar a cabo el cumplimiento del periodo vacacional, la confiabilidad en la información brindada, la concientización y formación para el cargo, esto incluye las capacitaciones, las mejoras y ayudas a la situación psicológica de los trabajadores, generar referencias positivas para las dos partes y favorecer las políticas de formación dentro de la empresa. A ver, nosotros como el grupo 6 escogimos una empresa que se llama Sogema. Esta empresa es un centro recreacional de militares pensionados. Este presta el servicio de recreación hacia los militares pensionados y su núcleo familiar. En este centro contamos con varios servicios que son restaurante, espacios deportivos, piscina, hotelería, salón de eventos, canchas de tejo y las oficinas administrativas. Ya, ustedes verán que me desean preguntar. Yamilet, y como ex trabajadora de la empresa Sogema, ¿qué tipo de contratos tenían en esa empresa? ¿O qué tipo de contratos se pudo usted ver? Bueno, por ejemplo, allá se ven dos tipos de contrato. En esta empresa manejan los contratos de tipo término fijo, que ya vienen personas que ya van a cumplir su pensión porque cada año se va renovando. Estas personas han sido fijas durante muchos años, ya hay unas que llevan 25, otras 20 y ya están por alcanzar su pensión. También manejan otro tipo de contrato que es tiempo parcial, que se renueva cada 3 meses. Y acá el pago lo hacen por horas laboradas. Tienen en cuenta mucho los recargos nocturnos, a veces los tienen en remuneración económica o a veces los hacen con días compensatorios. Yamilet, y en esta empresa, en este centro recreacional, cuando se firma un contrato, el empleador le dice al empleado lo que está estipulado en las cláusulas, como proporcionarle el EPP respectivo para cada labor que vaya a desempeñar, las remuneraciones, el cargo extra, ese tipo de cosas, según tu experiencia como trabajadora de allá, cuéntanos qué tal fue. En el momento que uno lo llaman para hacer la firma del contrato, a uno le hacen en recursos humanos una pequeña inducción de la empresa. Le explican de qué trata la empresa, cómo van a ser los pagos, qué cubre el contrato, cuáles van a ser las funciones del área donde uno está. También le dicen a uno cómo serán los horarios. Si necesita uno EPPs, le preguntan a uno, pues cuando es con tallas y eso se las preguntan a uno, cuando no, pues le dicen a uno que se las proporcionan, le dicen los horarios laborales, le dicen el conducto regular que uno debe seguir, le hacen una muy buena preparación. Igual también le explican a uno el contrato, las cláusulas, los periodos de prueba, eso sí se toman el trabajo de hacerlo el día que uno va a ir a firmar contrato, le hacen una pequeña inducción a uno. Vale. Yamile, mientras tú estuviste laborando, ¿se llegaron a presentar algún caso o se llegó a presentar algún caso de despido injustificado por enfermedades, embarazo o prepensiones? Pues un despido injustificado como tal no se presentó, pero sí se presentó el caso de un muchacho cuando yo ingresé a laboral allá.
laboral, perdón, un muchacho que había tenido un accidente fuera de la empresa y estaba haciéndolo pasar como si fuera pasado ahí enfrente de la empresa. Entonces eso se fue a investigación y todo, y pues el muchacho fue pues sacado de sus funciones. Él hoy en día no trabaja ahí, pero ellos tienen un problema legal con la empresa. Eso es lo único así como que vi. Lo que también he visto mucho es que, por ejemplo, hablando de lo que hablaba Ana Elsa de la inestabilidad, hay mucho recargo laboral. Entonces, los trabajadores renuncian, no duran mucho, a veces no cumplen el contrato o no hay esa como estabilidad laboral y entonces hay empleados que no tienen como el mismo carisma y el mismo interés por sus funciones. Entonces ya debido al poco personal, porque en esta empresa, debido a todas las crisis que dejó la pandemia y eso, se maneja por ahora muy poco personal. Entonces, los que hay tienen que multiplicarse en las funciones para ayudar en las otras áreas. Entonces, hay un poco de recargo laboral y este recargo pues no es remunerado, es bajo lo mismo que se gana cada persona. Aquí como empresa lo que hicieron fue como agregar un otro sí al contrato donde cada trabajador tenía que firmarlo, es donde le decían a uno que uno tenía que colaborar en las otras áreas y en lo que necesitaran y en el momento que se necesitara. Yamilet, y hablando del recargo laboral, ¿en algún momento se les habló de horas extras, del pago de esas horas extras, o simplemente no se les pagaba y se les pagaba normal el salario? Como te digo, por ejemplo, las muchachas o muchachos que estaban en las horas extras, que eran los que hacían la atención en la área de restaurante o salones de eventos y cosas así, ellos sí tenían sus horas extras, pero en la empresa se manejaba que tenían como un tope de horas extras, sí, eran remuneradas y las otras las daban como con días compensatorios. Bueno, esto fue todo por nuestra exposición de estabilidad laboral. Somos del grupo 6. Muchísimas gracias.